Entonces, hasta aquí venimos hablando de las incumbencias, es decir, del trabajo que realiza el coordinador, que realiza el psicólogo social, ¿sí? Estas incumbencias que tienen que ver con, valga la redundancia, en qué le incumbe trabajar y en qué no, ¿sí? Vamos a trabajar con grupos y vamos a trabajar focalizando en la tarea, en los obstáculos y resguardando y cuidando el encuadre para que esa tarea y ese grupo puedan llegar a sus objetivos eficazmente. En principio, o mejor dicho, este encuentro teórico está planteado desde la verticalidad del coordinador, ¿sí? Entonces, haciendo un poco de historia, por ahí, un recorrido histórico, podemos abordar cómo fueron pensados, o mejor dicho, cómo técnicamente se llevan a cabo las ciencias sociales, las ciencias naturales. Digo esto porque la verticalidad del coordinador tendría que ver desde qué lugar el coordinador está parado frente al grupo, frente a la horizontalidad en su tarea. Y lo del recorrido histórico tiene que ver con que las ciencias naturales y las ciencias sociales siempre se preguntaron el carácter de verdad que tenían sus investigaciones. En tanto el sujeto observador para las ciencias naturales resultó ser más sencillo tal vez, porque la observación de cualquier tipo de fenómeno natural de algún modo lo tenía como observador o investigador, y ese objeto o ese fenómeno natural estaba por fuera de sí, ¿sí? Por fuera de este ser humano. Ahora, las ciencias sociales se encuentran con una complejidad mayor, teniendo en cuenta que cualquier fenómeno social, cualquier situación que le ocurra a un individuo, influye e incluye a ese observador, ¿sí? Es como un sujeto observando a otro sujeto, que al margen de las diferencias que pueda tener por geográficas, ideológicas, históricas o lo que se quiera, no deja de ser otro sujeto humano. En su momento se lo llamó ecuación personal a este tema de pensarnos como sujetos observadores y observados a la vez, ¿sí? Una ecuación que tiene que ver con una igualdad de algún modo que nos llega. Luego, en los años 70, René Luró introduce el concepto de implicación. Concepto muy interesante. Implicado significa etimológicamente algo que está doblado, plegado y guardado. Con lo cual, algo que está implicado sería de algún modo algo que está doblado de alguna manera y tenemos que desplegarlo para poder dar cuenta qué es lo que dice o qué es lo que nos trae, ¿sí? O qué es lo que contiene. Entonces, el concepto de implicación para Luró, que fue un analista institucional, un educador, un analista de las cuestiones sociales, trae este término para pensarnos como sujetos atravesados siempre. Cuando investigamos como psicólogos sociales, cuando hacemos una observación como psicólogos sociales, cuando estamos trabajando con un grupo del cual podemos tomar distancia porque tenemos las herramientas para poder hacerlo, y eso se va dando sobre la marcha de la experiencia, nos vamos a ir dando cuenta, de todos modos
hay un atravesamiento. De todos modos, tenemos que dar cuenta de la implicación que tenemos en todas las situaciones humanas, sociales, comunitarias, colectivas, y justamente porque, bueno, este concepto de implicación o de sujeto implicado tiene que ver con la transversalidad, ¿sí? Como les decía antes, con los atravesamientos, que en muchísimos casos no podemos dar cuenta de esto. De hecho, nos sentimos, por ejemplo, muy alejados de situaciones que ocurren del otro lado del mundo o de situaciones que no nos emparentan desde lo ideológico, desde el pensamiento, desde nuestras leyes, desde nuestros mandatos, desde nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y trayendo a Pichon Rivière, que nos hablaba de la crítica de la vida cotidiana, justamente pensarnos en esa crítica, nosotros mismos como estos coordinadores o psicólogos sociales, qué grado de implicancia hay en cada una de las situaciones que acontecen en los grupos. En primer término, estamos implicados, de hecho, porque todos los universales de los cuales hemos hablado en otros encuentros nos suceden, ¿sí? Los universales justamente se llaman universales porque son a todo el mundo o a todos los seres humanos nos ocurren estas cosas, ¿sí? Conscientes e inconscientes. Bien, entonces hablábamos de la implicación, la transversalidad, que va a tener que ver, pensemos como en un esquema, las instituciones, ¿sí? Todas estas instituciones creadas hace miles de años por otros seres humanos. Instituciones como estas entidades abstractas que de alguna manera nos ordenan y nos organizan. Esas instituciones están encarnadas en organizaciones. A algunas pertenecemos, a otras no pertenecemos. Entonces, por acuerdo o desacuerdo, por afinidad o indiferencia, de todos modos vamos a estar implicados. Y vamos, instituciones, organizaciones, esas organizaciones, por debajo, o mejor dicho, en la horizontalidad, están los grupos, cada grupo dentro de esas organizaciones o teniendo alguna relación con estas organizaciones e instituciones, y esos grupos compuestos por sujetos. Nosotros vamos a pertenecer a alguno de esos grupos y con otros seguramente estaremos en total desacuerdo, en contra o directamente ni los registrábamos. Pero eso de alguna manera tiene que ser revisado porque eso también nos implica. Entonces, el punto de la implicación es justamente poder hacerlo visible, poder hacerlo consciente, poder tomarlo como una cuestión natural humana a toda profesión, pero en particular a la nuestra, para poder hacer lecturas más correctas, para poder hacer lecturas más limpias y que no tengan ese plus que les vamos a poner nosotros desde nuestro deseo, desde nuestra implicación. De hecho, es claro que la mayoría de las veces que realizamos trabajos de investigación en tercer año, en cuarto año, o alguna práctica que hayan tenido que hacer en algún lugar, solemos elegir lugares, situaciones, problemáticas, conflictos, interrogantes que de alguna manera vienen a satisfacer una necesidad propia, ¿sí? A veces podemos dar cuenta de eso y a veces no.
A veces creemos que, bueno, no, vamos a investigar esto porque nos parece una cuestión social importante a investigar o a poder sacar en limpio nuevas conclusiones. Y después, sobre la marcha, nos vamos dando cuenta que cuando diagramamos las preguntas, cuando diagramamos las entrevistas, cuando vamos planificando cómo van a ser las acciones de ese trabajo de investigación o de esa intervención social, tiene muchísimo que ver con nosotros, con nuestro presente o con nuestra historia o con algo que tenga que ver con nuestra historia, que tenga que ver con nuestro entorno. También con interrogantes personales, ¿sí? Que siempre están ligados a las instituciones. Eso nos atraviesa a lo largo de toda nuestra vida y toda nuestra profesión también. Entonces, habíamos dicho, incumbencias por un lado, ¿qué nos incumbe o con qué tenemos que trabajar? Con los grupos, la tarea, centrarnos en la tarea, en cómo el grupo se vincula para realizar esa tarea, resguardar el encuadre y facilitar la posibilidad de que los grupos puedan visualizar sus obstáculos. Bien, y las implicancias, que son estas cuestiones que nos atraviesan desde una transversalidad y que por momentos tal vez nos hacen tener lecturas o actitudes o modalidades de trabajo, ¿sí? Porque de alguna manera nos influyen, esas implicancias las tenemos que revisar, las tenemos que supervisar, examinar y analizar. En tanto más podamos profundizar sobre nuestras implicancias y poder interpelarnos en qué posicionamiento tenemos hacia todo esto, seguramente va a ser mucho más clara, mucho más limpio el campo para poder trabajar con otros y hacia otros, no desde nosotros persona, sino desde nosotros desde el rol. Bien, si quedan algunas preguntas, algunas dudas, las podemos seguir trabajando próximamente. Esto es una aproximación general, tanto lo que es verticalidad del coordinador como el concepto de implicación y todo el material que René Luró desarrolla sobre esto es amplísimo. Entonces, vuelvo a repetir, estamos haciendo una síntesis, una generalidad de esto para poder entrar en el tema y si quieren están invitados a poder ampliar todo esto que es muy muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos encontrando prontamente.